Buen día, querida familia, Shabbat Shalom para todos. Nos complace nuevamente poder estar con ustedes en este día y compartiendo la porción de la parashá correspondiente a esta semana. Ya vamos por la enseñanza número 18, la cual se titula Mishpatim. Su significado es mandamientos. Esta enseñanza comprende desde el libro de Éxodo, capítulo 21, hasta el capítulo 24, verso 18. Así que, pues en esta enseñanza vamos a estar viendo alguna serie de leyes. Algunas de estas son leyes sobre los esclavos, algunas instrucciones para ser más específicos, como en los actos de violencia, las responsabilidades de amos y de dueños, instrucciones acerca de la restitución, acerca del humanismo. Vamos a estar viendo también algunas fiestas anuales y por último cuando Moisés y los ancianos, el Dios eterno pues los convoca en el monte Sinaí. Entonces de esta manera estas son algunas de las cosas que vamos a estar viendo. Queremos recordar también que la semana anterior, pues en la parashá número 17, la parashá de Jetro, el Dios eterno, a través de Jetro, a través del suegro de Moisés, recordemos que él le da esta instrucción también de que él solo no podía llevar la carga y de todo el pueblo, y de cuando se le acercaban para hacer un juicio, para debatir entre algo, Moisés solo no podía llevar esto y necesitaba tener también hombres que estuvieran con un corazón alineado a la palabra del eterno Dios para que pudieran hacer este acompañamiento a Moisés y pudieran apoyarlo en lo que era llevar al pueblo, llevar los juicios y todas las cosas que a ellos le llegaban. Entonces de esta manera también vamos a estar reforzando eso en esta mañana con esta serie de leyes e instrucciones que vamos a estar viendo en cada uno de los capítulos que comprende esta parashá titulada Mishpatim. Bien, antes de comenzar a leer los primeros versos que comprenden esta enseñanza, queremos primero hacer unas definiciones, ver algunos conceptos básicos para poder tener una mejor claridad, una perspectiva de qué es lo que vamos a estar viendo, ya que si nosotros pues comenzamos a leer todo esto, nos va a parecer que hay como bastante lectura, vamos a ver como muchas leyes y quizás nos vamos a preguntar cómo nosotros podemos aplicar esto hoy en día o cómo nosotros podemos sacarle el jugo a esto que estamos leyendo. Entonces primero vamos a ver unos conceptos básicos. Primeramente, Torah. Sabemos que Torah significa instrucción, significa norma y viene de la raíz de la palabra hebrea yará, que significa también señalar. En Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que la Torah del Eterno es esa instrucción para nosotros, son esa serie de instrucciones, de normas que nosotros debemos de seguir, debemos de ver cómo nosotros aprendemos de esto, cómo nosotros podemos aplicar esto aún en nuestro día a día. También tenemos el concepto mitzvat o mitzvot en plural, que significa mandamiento. Y este es un término general que se usa para todo tipo de ordenanza y viene de la palabra raíz tetzara, que significa ordenar, encomendar, encargar o mandar. Vamos a ver también la definición de lo que es juká o jot, y en plural sería jukim. Esto significa límite, tarea, obligación o mandato. Y si tuvieron la oportunidad de escuchar la enseñanza del apóstol el día de ayer, nos enseñaba que esto también significa establecer un límite. De esta palabra también podemos ver que son algunos mandamientos que son difíciles de entender, como por ejemplo el de la vaca roja, que lo vamos a estar viendo y estudiando en unas enseñanzas más adelante. La siguiente definición es mishpah o mishpatim en plural, tal como se titula esta parashá.
Y esto significa sentencia, norma, decreto o proceso judicial. Estos tienen que ver con mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales y es lo que se quiere también en esta enseñanza y pues en lo que los jueces debían también tener bien en claro para que ellos pudieran juzgar al pueblo de la manera correcta. Y por último tenemos la palabra edad o edot en plural, que significa prueba, testimonio y son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo. Estos, por ejemplo, se encontraban en los tzitzit que colgaban de sus mantos. Bien, Shabbat Shalom para todos, bienvenidos. Quiero también mencionar en relación a todos estos conceptos y lo que vamos a estar diferenciando en las porciones de aquí en adelante. Podemos ver cómo la Torá es toda esa instrucción que el Eterno Dios nos ha entregado. Y cuando nosotros mencionamos también la Torá, no solo nos limitamos a los primeros 5 libros, sino a la palabra inspirada por el Eterno Dios, en los libros de los profetas, los salmos, los escritos de los apóstoles, que para nosotros es toda la Torá. No hacemos una división de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento diciendo que vamos a obedecer uno y no a otro, no. Para nosotros es toda la instrucción del Eterno Dios que dejó para su pueblo recopilado en todos estos escritos. Los mitzvot podemos también decir que son estos 613 preceptos que se han contabilizado de los primeros 5 libros que son la base, el fundamento de toda la vida que rige al pueblo de Israel, que nos da el sentido a nosotros de todo lo que estableció el Eterno Dios, para luego ampliar esas aplicaciones e interpretaciones a través de los escritos de los apóstoles, los salmos, los escritos de los profetas, como les mencionaba. De ahí entonces vienen todo lo que es Mishpatim, estas regulaciones, estas sentencias, estos decretos que el Eterno Dios dio para que todo el pueblo se condujera de acuerdo a ello y no a como ellos estaban acostumbrados desde Egipto. Es decir, ustedes ahora se van a conducir de esta manera. Pero también hay que tener en claro que estas palabras que el Eterno Dios le está dando a Moisés son más específicamente para los jueces, para que ellos pudiesen legislar correctamente. Entonces, en ese sentido debemos tener clara la enseñanza y también lo que el Eterno Dios nos revela como jueces. De ahí entonces encontramos los edot, los hukim y los edot, que son estos testimonios y también estos decretos que los podemos ver que no tienen a veces, o la mayoría de los casos, una explicación lógica, como decía mi esposa en esto de la vaca roja y otros más. Para muchos no se entendía, tienen un significado en el Mesías, pero no era comprensible en aquel tiempo. De hecho, hoy en día aún el Eterno Dios nos habla, nos revela cosas que a veces no entendemos y vienen siendo como un hukim, como un huk. Bien, entonces el Eterno Dios da estas regulaciones, estas instrucciones para su pueblo, para que los jueces pudiesen legislar correctamente la vida en sociedad del pueblo de Israel, es decir, nosotros, a lo cual debemos estar sujetos, pero también entender cómo el Eterno Dios escoge a su pueblo para gobernar sobre ese territorio, pero siempre desde el principio el Eterno Dios le entrega a Adán la autoridad sobre la tierra para que en el huerto del Edén para extenderlo sobre toda la tierra y legislar de acuerdo a la legislación del Eterno Dios, que la entrega ahora a su pueblo escrita, la Torá del Eterno, para que ellos entonces se condujesen y legislasen sobre las naciones. Desde este punto de vista entonces podemos ver cómo el Eterno Dios nos entrega estos mandamientos para que nosotros los pongamos en práctica, pero también para que podamos consultarlo a Él, buscar a Él para legislar en medio de nuestro
caminar en el reino de el establecimiento del reino, de los lugares donde Él nos envía, para hacer retroceder de esta forma las tinieblas, no solo en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de vida, que eso está bien, hay valores, hay principios que hemos heredado aún de nuestros padres, que muchos no eran creyentes, pero que así lo ha adoptado la sociedad, que están alineados a la Torá del Eterno, pero hay muchos otros que no y deben ser cambiados para vivir correctamente, para caminar correctamente, pero también a la misma vez no ignorar el sentido espiritual que ellos representan sobre la tierra, para de esta forma hacer retroceder las tinieblas. Bien, avanzamos entonces y primero vamos a ver algo. El legislador del universo es el eterno Dios. Entonces, ¿qué aspectos o características relevantes contienen estos mandamientos? Es importante entonces que nosotros consideremos que cuando revisamos cada ordenanza y analizamos sus características, concluimos que cada precepto establecido por el Eterno es una extensión de su carácter paternal, justo y verdadero, donde observamos que Dios quiere guiarnos por un camino justo y misericordioso. Y esto es importante que nosotros entendamos y podamos tener bien en claro, que nuestro Padre Eterno se caracteriza por ser paternal, justo, y por eso nosotros aplicamos la Torá, por eso nosotros estudiamos la Torá del Eterno, por eso es importante que nosotros podamos aplicar lo que la Torá nos enseña, porque muchas veces y en un principio veíamos esto o veíamos la Torá como algo muy rígido, como algo un poco fuerte, porque esto fue lo que se nos enseñó, pero resulta que la Torá es ese testamento que el eterno Dios nos entrega, son esos mandamientos que el eterno nos entrega para nosotros poder conducirnos en esta tierra. Y de la misma manera como en este tiempo los jueces pues tenían que aprender a cómo debían legislar en medio del pueblo, que debían de hacerlo de una manera justa, que debían de hacerlo de la manera correcta. De esa misma manera nosotros tenemos que aprender en este tiempo, porque hemos sido levantados y somos también esos jueces, somos colocados muchas veces en lugares de autoridad donde es necesario que de nosotros emane justicia, que nosotros nos guiemos por la palabra del Eterno, nos guiemos por la Torá del Eterno y no influenciados tal vez por lo que pueda decir otra persona, por lo que pueda decir un hombre, sino siempre basarnos en lo que dice la Escritura. Así es, como lo plantea mi esposa, Él es justo y misericordioso. Entonces, estos mandamientos y la revelación que el eterno Dios nos trae es para traer vida sobre nosotros, para alinearnos a Él. Con su misericordia Él lo hace para nosotros. Pero cuando se trata de las tinieblas, Él trae juicio sobre el enemigo, sobre los diseños del enemigo, sobre la estrategia del enemigo. Es decir, su juicio viene como vara de hierro en contra de las tinieblas. Entonces eso debemos tenerlo claro. No es que vamos a pisotear a nuestros hermanos, vamos a juzgarlos para condenarlos, para sentarlos en la esquina de la congregación y se va a quedar ahí sin hacer nada, sino para ser misericordioso, justo, para formar, para corregir, para instruir, sanarlo, limpiarlo, restaurarlo y que se pueda levantarse para continuar. Al contrario de las tinieblas, que el Eterno trae juicio como vara de hierro para hacerla retroceder, para romper los diseños, y nos usa a nosotros como jueces, como instrumentos para llevar esa sentencia a todo lugar donde llegamos. Entonces debemos estar claros en nuestra función, en nuestro papel, en medio de nuestro trabajo, para formar al pueblo, para instruir a su pueblo, pero también para hacer retroceder las tinieblas. Bien, vamos a mencionar algunos versos en la Escritura que nos hablan acerca de la justicia y la misericordia. En el Salmo 89:14 dice: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, la misericordia y la verdad van delante de ti.
También en Proverbios 14:34 dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Entonces, nuestro Padre, el Dios eterno, se caracteriza por ser justo, porque siempre se ve aplicada la justicia. En base a esto, entonces, vamos a ver cuáles son las características de estos mandamientos, de estas instrucciones que vamos a estar estudiando el día de hoy. Como ya lo dijimos, la paternidad del eterno Dios. El eterno Dios es paternal, es nuestro Padre y por ende, si es necesario que seamos corregidos, pues tenemos que ser corregidos, tenemos que ser alineados. También demostrar lo que es su eternidad, su justicia, su veracidad, su misericordia, y esto también encierra lo que es el amor. ¿Por qué? Y bueno, todos los que estén viendo esta enseñanza, que son padres, que tienen hijos, saben que si aman a sus hijos, tienen que corregirlos, tienen que instruirlos, no hay que dejar que hagan lo que quieran, no hay que dejarlos que hagan el berrinche que quieran, porque por ese mismo amor que sienten los padres por los hijos, pues les corrigen, les enseñan y les instruyen. De la misma manera el eterno Dios con nosotros nos tiene que enseñar, nos tiene que instruir. Muchas veces no nos va a gustar, muchas veces al principio pues quizás no lo vamos a aceptar, pero es necesario que seamos instruidos y que seamos corregidos. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 4, versos 44 y 45. Esta pues es la ley, la Torá, que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, es decir, los edot, los estatutos, los jukim y las ordenanzas, los mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Los objetivos entonces de estos decretos sociales es establecer valores y principios que se encuentran débiles o ausentes en la interacción con los semejantes. Es también poder tener un control de la conducta y poder establecer cultura, es decir, códigos de reino. Así que no solamente vamos a leer esto por leerlo, no vamos a pasarlo de una manera rápida, sino que también vamos a entender y vamos a ver cómo esto puede ser aplicable en este tiempo y cómo a través de esto nosotros podemos desarrollar la cultura y podemos aplicar esos códigos de reino para poder controlar conductas tanto en nuestra vida, quizás como en personas que estén a nuestro cargo, personas que nosotros podamos hablarle, y esto pueda establecer también valores y principios en la sociedad. Bien, dicho esto, entonces ahora sí iniciamos con el capítulo 21. En este capítulo 21 vamos a estar viendo algunos mandamientos sociales y entre el verso 1 y el verso 6 nos habla acerca de las leyes sobre los siervos. Dice la Escritura que si compraras un siervo hebreo, este debía trabajar 6 años. 6 años debía servir, pero al 7º año debía saldrá libre de balde. Dice, si entró solo, debía salir solo, pero si tenía mujer, debía salir él y su mujer con él. Sin embargo, si su amo le hubiese dado una mujer y a su vez ella le hubiese dado hijos e hijas, la mujer y sus hijos serían de su amo y él debía salir solo. Pero si a causa de esto el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces el amo debía llevarlo ante los jueces y le haría estar junto a la puerta o al poste y le debía horadar la oreja con una lesna, y así de esta manera sería su siervo para siempre. Es decir, debía marcarle la oreja. Pero ¿qué pasa con esto? Aprendemos acá algo, y es que en el idioma hebreo no hay diferencia entre esclavo y siervo. Los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto en el sentido de que no tenían el derecho ni la libertad para dirigir sus propias vidas. Acá un esclavo es propiedad de otra persona. En ese sentido, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos, puesto que en el caso de llegar a ser vendidos como siervo, no sería para siempre, sino solo hasta el año Shemitah, el año de la remisión, que era cada 7 años. Por eso nos enseña acá estos primeros versículos que
Ellos debían servir durante 6 años y al séptimo, es decir, en el año Shemitah, ellos podían salir libres, pero ya quedaba a su elección si ya habían tenido hijos, no podían salir la mujer y sus hijos, ya quedaba a su elección si él podía salir o deseaba permanecer con su señor, su mujer y sus hijos. Bien, hay que entender también en este punto, el eterno Dios aquí no está colocando que él iba a ser esclavo o siervo, mejor dicho, para siempre, ya que más adelante él amplía esta regulación diciendo que hasta el año del jubileo, hasta el jubileo, él iba a quedar en la casa de su amo, es decir, al término de 50 años. Al término de 50 años ya él iba a ser libre. Es decir, él tenía la oportunidad él tenía la voluntad de decir, yo me voy a quedar contigo porque me va bien contigo, tengo mi mujer, tengo mis hijos, no tengo ninguna otra preocupación más que solamente cumplir con mis labores, yo me voy a quedar contigo porque lo trataba bien, muchas razones puede ser. Este hombre entonces permanecía con él hasta el jubileo, hasta que terminaran esos 50 años, ese periodo. Bien, en este punto también entendemos que el Eterno no hizo a su pueblo para permanecer en esclavitud, para permanecer en servidumbre. No solo en este aspecto, sino en todos los aspectos en relación a la servidumbre. El Eterno libertó a su pueblo de Egipto de esclavitud para hacer de su preciada posesión, y él nos hizo libres, por lo cual no estableció ningún tipo de servidumbre permanente para nosotros su pueblo, no solo en nuestro trabajo diario, sino también en áreas en nuestra vida que obviamente por influencia de las tinieblas, diseños babilónicos y condición natural del mundo oprimen a la humanidad, a las personas. No estamos sujetos ni obligados a permanecer en un estado de servidumbre, en nuestros deseos, en nuestras equivocaciones, en nuestros errores. Somos libres. El Eterno así nos estableció y envió también a su Hijo para ratificar ese pacto de libertad con su pueblo, por lo cual nosotros tenemos la plena capacidad dada por el eterno Dios para caminar con todo el potencial, estando en libertad de toda atadura, de toda condición, para servirlo a Él, para ser de Él, como pueblo de su preciada posesión. Bien, luego de esto también se nos habla acerca de esos mandamientos o esas regulaciones respecto a agresiones físicas, y nos enseña la Escritura que el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que el Eterno lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual has de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriera a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Entonces, en estas regulaciones en cuanto a agresiones físicas, vemos también la importancia, planteándolo nosotros a este tiempo y a esta sociedad, la importancia entonces de honrar al padre y a la madre, la importancia también entonces que tiene el no robar a una persona, el no afectar, el no agredir a otra persona de diferentes maneras. Ya lo vamos a estar viendo más detalladamente en las siguientes regulaciones, en los siguientes mandamientos que nos enseña estos versículos. Entonces, acá se nos enseña también eso, es algo que en ese tiempo pues era importante que ellos conocieran, es importante, y me imagino que muchos de los casos que a los jueces le llegaban pues eran en relación a esto, ya que pues estaba todo el pueblo, me imagino que muchas veces habían diferencias entre unos con otros y pues de esta manera muchas cosas, y por eso digo,
gran cantidad de los casos que le llegaban, pues debían de ser en relación a esto. Pero en esta sociedad que nosotros estamos en este tiempo, en estos tiempos, en este ciclo en el cual nosotros estamos, también vemos que se ven mucho este tipo de situaciones. Bien, tenemos que entender también algo adicional. El eterno Dios estableció esto como estatuto permanente por todas sus generaciones, lo dice la palabra. En muchas ocasiones Moisés les dice al pueblo que debían obedecer estos mandamientos por sus generaciones y debían enseñarlos a sus hijos y así sucesivamente, porque esto iba a ser vida para ellos. Cuando el Eterno habla la palabra, esto recorre el mundo y el mundo empieza a regirse de acuerdo a lo hablado por el Eterno Dios, a lo establecido por el Eterno Dios. Entonces, Él le entrega la instrucción correcta para que su pueblo pudiese conducirse en relación a esta palabra. Pero esta palabra también está vigente para el resto del mundo, para el resto de las naciones. Cuando alguien camina contrario a lo establecido por el Eterno Dios, es reo de recibir todas estas consecuencias que el Eterno Dios establece. Entonces, en el caso de cuando dice que si alguien roba a una persona o es hallada con él, morirá. Eso es un decreto de muerte, es decir, las personas que hagan secuestros, hagan robos de niños, son reos de muerte. La muerte los persigue por ir contrario a esto establecido por el Eterno Dios y cometer esta agresión física en contra de la vida de una persona. Si la persona no se arrepiente, la muerte llegará a sus vidas. Entonces, así como todas estas palabras del Eterno Dios rigen sobre la tierra, donde aquel que camine contrario a ellas sufrirá las consecuencias. Entonces, esto es de vital importancia para nosotros como su pueblo, entender, estar claros y saber que la palabra del Eterno sigue vigente, que la Torá del Eterno sigue vigente. No es solo el Nuevo Testamento, no es el mal llamado Antiguo Testamento el que ya no vamos a obedecer porque ya no está vigente, es toda la palabra del Eterno Dios. Entonces, vamos a abrir nuestros ojos a la verdad por la cual Yeshua murió y que nos dio para que nosotros pudiésemos entenderla y vivir de acuerdo a ella. La palabra dice que el que camine por la Torá, por ella vivirá. No está encajonando al hecho de que solamente iba a conducirse de acuerdo a la Torá y así iba a alcanzar salvación. No, Pablo hace diferencia entre uno y lo otro. Él dice que la salvación viene por creer en el Mesías, por el Mesías, no por guardar los mandamientos. Es porque creemos en Él que guardamos los mandamientos, que guardamos la Torá, que vivimos de acuerdo a la instrucción del Eterno Dios. Entonces, abramos nuestros ojos porque todas estas regulaciones producen vida en nosotros. Esta regulación, este decreto del Eterno Dios produce vida en nosotros, pero muerte para aquel que camina en contra de ellas. Bien, y este siguiente punto que nos enseña la Escritura particularmente me gusta mucho porque habla acerca de las indemnizaciones por agresiones. Y ya vamos a ver qué nos enseña esto y cómo podemos ver esto, cómo se ha manejado en la sociedad en este tiempo. El verso 22 dice, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Yo estoy segura que usted ha escuchado estas frases en muchos lugares, en diferentes situaciones. Me refiero a lo que dice ojo por ojo, diente por diente. Esto se ha vuelto un dicho bastante común en la sociedad, pero lo hemos visto que ha tomado fuerza en el sentido de venganza. Y es que esta expresión ojo por ojo tiene un problema de traducción.
ya que el texto hebreo, el texto original, lo traduce de esta manera, Ayin, Tahat, Ayin, que es traducido literalmente como un ojo, Tahat, un ojo. Es decir, la palabra clave aquí es esta palabra Tahat, que erróneamente la tradujeron como por. Pero esta palabra Tahat en algunas ocasiones se traduce como bajo de, pero en otras porciones se traduce como en lugar de. Entonces el texto original sería un ojo en lugar de un ojo. En Génesis 22:13 dice, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces la idea de esto y lo que esto plantea, lo que nos enseña es acerca de la restitución. Pero como les comentaba anteriormente, esta frase se ha vuelto común en la sociedad, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si a mí una persona me hace algo, yo me voy a cobrar y me voy a desquitar de la misma manera. Ha sido utilizada de una manera vengativa, de una manera no sana, para buscar la justicia por su propia cuenta. Y esto no es lo que nos plantea la Escritura. La Escritura nos está planteando y nos está hablando acá de restitución, de indemnización por agresiones. Si una persona hacía algo, si dañaba en algo, en este caso pues se nos plantea acá el ejemplo de una mujer embarazada, debía restituir, debía de buscar la manera, de acuerdo a lo que impusiera el marido y los jueces, de poder ver cómo resarcir ese daño. Obviamente, pues, si nosotros pensamos hoy en día, suponiendo que la mujer tuviera la pérdida de un bebé, no hay forma, por decirlo de esta manera, de que el dolor de esa mujer pudiera ser resarcido. Pero esto era lo que planteaban estos mandamientos, estas regulaciones, y de esta manera pues lo planteaban los jueces, para que también en cada persona pudiera crecer y pudiera estar ese sentido de restitución, de que si yo hago algo, si yo afecto a alguna persona, si yo le hago algún mal, quizás lo que yo le vaya a dar no sea comparado y no vaya a reponer el dolor de la persona, pero sí que se sienta y que en esa persona que causó ese daño, pues primeramente pueda estar ese sentimiento de arrepentimiento por lo que hizo, y también de tener esa disposición de restituir ese daño que causó. Entonces, esto queríamos dejar bien en claro. Este término ojo por ojo, diente por diente, no es en forma vengativa, no es en forma de buscar la justicia por mi cuenta. Acá se nos habla de resarcir, de restituir aquello de la mejor manera posible, como nosotros lo podamos hacer, pero se trata de esto, se refiere a este sentido. Bien, aquí, leyendo unos versículos atrás hay un caso similar y lo voy a poner en contexto también. Dice, si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, pero no muere sino que queda en cama y se levanta y puede entrar y salir sin su bastón, el hombre que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. Es decir, ellos estaban en una pelea y por algún motivo le rompió una pierna. Él tenía que resarcirle el daño, el tiempo que estuvo sin producir, sin trabajar. Él tenía que pagarle eso o resarcirle ese tiempo, y también pagar el tiempo al médico que lo curó o el tiempo de curación. Hoy en día en nuestro contexto puede ser un caso donde alguien iba en una bicicleta sin la intención de dañarlo, no se choca con una persona y de alguna forma le rompe una pierna, debe resarcir ese daño, pagar ese cuidado, tener cuidado de esa persona por ese daño que le hizo sin intención. Entonces esto nos enseña también esa restitución, ese pago por ese daño. En este sentido nos da una instrucción de vida por la cual nosotros debemos conducirnos, que en muchas ocasiones no se enseña, no se nos enseña. Ese tema de restitución, por ejemplo, estando el Señor en casa de Zaqueo, Él lo llama para estar en su casa. Zaqueo le dice, al conocer y conversar con el Señor, solo parafraseo el contexto,
y venir el arrepentimiento a su vida, Él le dijo que iba a dar la mitad de sus bienes y aquel al que había defraudado o había estafado le iba a devolver 4 veces el monto. Y dice el Señor que ese día había venido la salvación a su casa. Es decir, al haber este acto de arrepentimiento y de restitución, se evidenció la salvación en su vida. Entonces nosotros como pueblo de Dios debe también reflejarse esa actitud en nuestra vida de restitución a aquel que le hayamos hecho daño, a aquel que hayamos defraudado. Porque es una de las evidencias también por el arrepentimiento de nuestra salvación en el eterno Dios. Nuestro estilo de vida debe ser de acuerdo a como lo ha hecho el eterno Dios, a como lo ha establecido el eterno Dios. Y una de ellas es la restitución. Así es, y para eso quiero también compartir y leer lo que dice en Mateo 5, desde el 38 al 48, porque me parece importante leer lo que dice acá, la escritura. Y este es el Mesías, Yeshua, hablando y diciendo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien el que te golpea en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar en 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, esto también nos enseña y nos plantea que nosotros también tenemos que demostrar y colocar la cara del amor. Muchas veces no es fácil, quizás muchas veces nos vamos a topar con personas difíciles, somos seres humanos. Quizás no todas las personas, no por todas las personas vamos a sentir la misma afinidad, la misma conexión, pero la Escritura nos enseña que nosotros tenemos también que demostrar la cara del amor, que demostrar lo que el Dios eterno ha hecho en nosotros y dar ese testimonio. Si esa persona pues no cede y sigue con su conducta, pues ya ese es responsabilidad de esa persona, pero nosotros tenemos que encargarnos de vivir por la Torá, de vivir por los mandamientos, por los preceptos del eterno Dios en nuestras vidas. Bien, para terminar el tema de la restitución debemos también conocer que esto ha sido establecido por el eterno Dios como decreto, como lo mencionaba, por lo cual todo daño que nos puedan hacer, hay una restitución pendiente para nosotros. Es decir, todo atentado, todo robo, todo hurto, todo daño de las tinieblas que puedan haber sido afectados sobre nuestra vida, hay una restitución pendiente que debe establecerse o venir sobre nosotros. Entonces podemos también nosotros decretar la restitución sobre nuestras vidas por todo acto que haya sido realizado en nuestra contra. Así podemos también practicar como jueces la justicia del Dios eterno sobre nuestra vida para proclamar la restitución, ya que está decretado así en la Torá: todo lo que haya sido hecho, todo lo que te haya sido quitado debe ser devuelto. Así como Zaqueo lo mencionó por el arrepentimiento que hubo en su vida, así también está para nosotros aún con todo lo que haya sido afectado en nuestras posesiones, aún en nuestra condición, en nuestro físico, debe ser restituido. Continuamos entonces y la siguiente instrucción nos habla acerca de las penalidades al dueño de un toro que dañó.
Y lo que nos enseña la escritura en relación a esto es que si un buey acorneare a un hombre o a una mujer, a causa de ello y a causa de esto pues muriere, el buey debía ser apedreado. Y no será comida su carne, mas el dueño del buey sería absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se lo hubiere notificado y no le hubiere guardado y matase a hombre o a mujer, de igual forma el buey debía ser apedreado y también debía morir el dueño. Y se le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Y si usted se preguntará cómo nosotros podemos aplicar esto hoy en día, claro que sí podemos aplicar esto hoy en día y podemos tomar ejemplo de esto hoy en día, porque si usted tiene alguna mascota, si usted tiene algún animal y usted sabe que ese animal, que esa mascota es agresivo, tiene una conducta agresiva, quizás no con usted, pero sí con algunas personas, o cuando usted lo saca a la calle y sabiendo usted que ese animal es así, usted lo saca suelto y esa mascota, ese animal agrede a otra persona, es su responsabilidad porque usted sabía que tenía ese comportamiento. Entonces, ¿cuál es el ejemplo o qué es lo que debe de hacer una persona acá? Pues obviamente acá vamos a seguir aplicando y vamos a seguir hablando acerca de la restitución. Usted tiene que ver por lo que hizo su mascota, usted tiene que restituir a la persona que le afectó, usted tiene que correr con los gastos de aquello. Entonces, aunque nos parezca quizás que esto no es aplicable para nosotros, claro que sí, son instrucciones que nosotros podemos aplicar hoy en día para tener una mejor sociedad, para vivir de una mejor manera, para dar un buen ejemplo. Entonces, en este caso, en la escritura, primero se dice que si este buey entonces acornea, ataca a una persona, el buey debía ser apedreado, pero el amo era absuelto. Pero si ya el amo estaba consciente, entonces allí él también se veía implicado. Y esto es lo importante acá también en este asunto, que nosotros también podamos de ser conscientes en muchas situaciones que regulan nuestra sociedad o que tienen que ver con nuestra responsabilidad para nosotros poder evitar accidentes, para nosotros poder evitar daños a otras personas. Así es. Así es, hay algo interesante también acá, el verso 32, dice que debía pagarse 30 ciclos de plata dice, si el buey acorneara a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Acá vemos cómo en relación a este monto hay una similitud con el pago que le fue dado a Judas por entregar al Mesías para que muriese. Era 30 ciclos de plata. Judas, en este acto podríamos ver cómo en relación al buey, a este contexto del buey, él lo vendió como si fuese de su posesión por 30 ciclos de plata y fue muerto. Acá podemos ver una sombra de el pago que se iba a hacer con el Mesías, pero también su muerte por su pueblo, mejor dicho. Iba a decir una persona, pero es por el pueblo del eterno Dios. Bien, lo siguiente nos habla acerca también de estas regulaciones también que se daban acerca de prejuicios patrimoniales. Y nos enseña la escritura que si alguno abriere un pozo o cavare una cisterna y no la cubre y cayere allí un buey o un asno, el dueño de la cisterna, el responsable de abrir este pozo, debía pagar el daño resarciendo a su dueño y lo que fuere muerto debía de ser suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y pagarán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Y esto también nosotros podemos aplicarlo hoy en día. ¿Por qué? Porque de igual forma somos responsables de nuestra casa, por decirlo así, colocando esto como ejemplo. Si usted tiene una casa y usted decide hacer una remodelación y quizás
en el frente de su casa, usted cava un pozo o hace un hueco porque quiere hacer algo, usted tiene que tener precaución, tiene que tomar las medidas necesarias para que otras personas no se vean afectadas en relación a esto o para que otras personas no tengan un accidente, quizás porque está oscura la calle, porque no vieron, porque no tenía señalética, porque no estaba cercado. Todo esto tiene que ver con nosotros también hoy en día y con tomar también esas medidas, con ser nosotros precautelosos, con ser nosotros responsables, como les decía, de nuestros actos, porque muchas veces ocurren este tipo de accidentes por nosotros no tomar esas medidas necesarias que se mencionan acá también en la escritura, que nos dan unos ejemplos y que nosotros los podemos acoplar con lo que nosotros vemos en este tiempo en nuestra sociedad. Bien, de esa manera finaliza el capítulo 21 y pasamos al capítulo 22. En el capítulo 22 se nos habla también sobre responsabilidades sociales y acá se nos habla primeramente respecto a prejuicios personales. Dice la escritura que cuando alguno hurtare buey, oveja y la degollare o vendiere, por aquel buey debía pagar 5 bueyes y por la oveja debía de pagar 4 ovejas. Y si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, asno o oveja, debía de pagar el doble. Y si alguno hiciere pastar en campo o en viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Entonces acá se nos enseña en la escritura también que se debía de pagar con lo mejor, como dice este versículo número 5. Dice que si hurtaban un buey, debía de pagar 5 bueyes. Si hurtaban una oveja, debían de pagar 4 ovejas. Entonces esto no queda allí. Esto nos enseña en la escritura que tenía que tener un pago y lo especifica cuál debía ser. De la misma manera, entonces, si una persona hurta algo, pues sabemos que eso no está conforme a las escrituras. Seguimos con la ley respecto al que cuida algo. Y acá se nos menciona primero sobre una propiedad ajena. Si alguno hiciere pastar en el campo o en la viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Lo leímos en el versículo anterior. Y cuando se prendiere fuego y al quemar espino, quemare mieses amontonadas o en el pie del campo, el que encendió debía pagar lo quemado. Haciendo entonces acá un breve recuento, se nos habla si en una propiedad ajena a alguna persona se le daba por cuidar algo y resulta que ese algo se vio afectado, se perdió, se dañó, pues debía de restituirse esto, debía de devolverse esto, no debía de quedar simplemente allí. Luego también se nos habla sobre la importancia de los jueces justos. Y dice la escritura que como aconsejó Jetro en toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá ante los jueces y los jueces condenarán y pagarán el doble a su prójimo. Nos enseña acá también la escritura entonces que esto es muy importante, que los jueces debían de ser justos, no debían de ser comprados con dinero, como muchas veces lo vemos hoy en día y se maneja en esta sociedad, que con dinero, con bienes, pues quiere comprarse la justicia para que vaya en pro de sus beneficios y de lo que la persona quiere que eso se diga o eso se haga. Esto no nos enseña la escritura nos enseña la importancia entonces de que un juez no se deje sobornar, sino que debe ser equitativo y debe ir por lo que establece la justicia, por lo que establece la palabra. Un caso para poner el ejemplo de lo que está diciendo acá en relación con los jueces era llevado a cabo. Digamos que en la congregación nosotros partimos una silla, debemos restituir la silla y poner
otra, es decir, debe ser el doble. Si usted rompió una maceta, debe restituir la maceta y poner otra, es decir, pagar el doble. De esta forma debían legislar los jueces y así les dio la instrucción el Eterno para que ellos lo hiciesen correctamente. No debían dejarse sobornar, no debían dejarse llevar, ni imponer una carga mayor, una restitución mayor de lo que ya el Eterno les estaba dando. Entonces, eso nos deja también como instrucción a nosotros para conocer la voluntad del Eterno Dios establecido en las Escrituras, establecido en su Torah, para nosotros legislar correctamente, pero también buscar en él, consultar al Eterno Dios para poder tener esa revelación en los casos en los cuales no haya una explicación clara de lo que ha de hacerse, de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Puede ser un caso en cuestión en la congregación, pero también en nuestro establecimiento del reino, en el establecimiento del reino, es decir, en cómo vamos a expandir el reino en medio de la sociedad, en medio de un sector donde Él nos ha llevado, nos ha establecido. Tenemos que tener en cuenta eso también para caminar alineados a Él, de acuerdo a sus legislaciones, de acuerdo a sus directrices, y no de acuerdo a nuestra sabiduría, nuestra voluntad, o porque nos queremos creer los jueces, porque así el Eterno nos estableció. No es así. Un juez tenía que ser humilde también, tenía que ser primeramente humilde, estar apegado totalmente a la Torah, estar apegado totalmente al Eterno, para de esa forma legislar sobre la sociedad, pero también sobre el palmo de terreno asignado. Estos jueces debían cumplir ciertas características, la estudiamos en la porción pasada, que deben ser evidentes en su vida, debían ser evidentes. Entonces, esas características también deben ser evidentes en nuestra vida para poder entonces fungir como jueces. Repito, no solo para juzgar, para legislar correctamente y en misericordia, en justicia en el pueblo, sino con el juicio del Eterno también sobre los territorios, sobre los diseños de las tinieblas. Bien, en los siguientes versículos nos habla y nos enseña también en relación a las leyes del préstamo o si se toma algo prestado. Si esto sucede, la persona es responsable de restituir todo lo que dañó a causa de lo prestado. Por ejemplo, si usted pide prestado un libro para leerlo y resulta que accidentalmente pues se le derramó el café en el libro, usted no le puede devolver a la persona el libro de esa manera porque no se lo prestaron así. Usted tiene que reponer aquello porque usted es responsable de eso que le prestaron, y de esta manera pues aplica para todo. Cualquier cosa que se presta, que usted es responsable en ese momento de eso que se le prestó, pues usted tiene que devolverlo tal cual como se lo entregaron, si no, usted tiene que restituir por aquello. En los siguientes versos, entre el 16 y el 24, también se habla sobre algunas leyes de humanismo, por ejemplo, sobre las consecuencias de la seducción de una virgen no desposada. El que dormía con ella debía tomarla por mujer, pero si el padre no quería, debía dársela y darle la dote. También nos habla sobre no afligir a la viuda y al huérfano y no ofrecer sacrificios a dioses ajenos. También no tener relaciones íntimas con animales. Luego nos habla también sobre leyes respecto a préstamos y algunos principios importantes acá que nos enseña la Escritura. Entre los versículos el 25 y el 31 es prestarle dinero al pobre no siendo usurero ni esperando nada a cambio. Esto nos enseña la Escritura y queremos reforzarlo con lo que dice en Lucas 6:34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
También nos habla sobre no insultar a los jueces ni maldecir a los príncipes de tu pueblo y no demorar las primicias de tu cosecha. En Proverbios 3:9 dice, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto también nos enseña acá la Escritura. No debemos demorar las primicias de las cosechas, es decir, de todo aquello que el Eterno nos da, de todo lo que el Eterno nos provee, pues nosotros también tenemos que de esa misma manera, con ese mismo gozo, con esa misma actitud de agradecimiento, pues tenemos que honrarle a Él por lo que Él se merece y con lo que a Él corresponde. Hay algo que el Eterno Dios dice al finalizar el capítulo 22 sobre un caso o una regulación que dice que no debían comer animal despedazado, porque debían ser hombres santos para Él. Es decir, de este animal que sea despedazado, ustedes no van a comer porque me son escogidos para mí, me son apartados para mí. Solo se le echarán a los perros, no haciendo diferencia entre ellos y el resto de las naciones. Esto nos da a entender que en las otras naciones a un animal despedazado que encontraban aprovechaban y lo comían, lo repartían y comían. El Eterno les dice, no harán así ustedes, me serán hombres consagrados. No comerán ese tipo de animal que encuentren despedazado, lo echarán a los perros. Hay una dirección del Eterno Dios para ser hombres consagrados para Él. Es decir, que todas estas regulaciones nos afirman nuevamente que de esta forma nos comportamos como pueblo de Él. Aquel que no está sujeto a estas regulaciones no se está conduciendo en su estilo de vida como escogido del Eterno Dios. Entonces, ¿dónde cabe en nuestro entendimiento, en nuestra vida, decir que la Torá ya no está vigente, que ya no voy a recibir, ya no me voy a conducir con esos mandamientos porque ya no está vigente? El decir eso, nos estaríamos olvidando, desechando de los principios que el Eterno nos dio para que el mundo vea que somos de Él, de su preciada posesión, que somos escogidos para caminar con Él. Una de estas, y la vamos a tocar más adelante también, son las leyes dietéticas o las kashrut, que son estos alimentos que se deben comer y los que no se deben comer. Los estableció el Eterno también para hacer diferencia entre los que son de Él y los que no, como estos principios que estamos leyendo acá. Bien, de esta manera pasamos al capítulo 23. En este capítulo 23 vamos a iniciar hablando sobre leyes de moralidad. Y para hacer un recuento de los que nos enseña estos primeros 9 versículos y los principios importantes que nosotros podemos obtener de esto, primeramente se nos enseña no escuchar a uno de los litigantes en ausencia de su oponente. Y esto es fundamental. También lo aplicamos nosotros hoy en día. En Proverbios 10:18 dice, el que esparce calumnia es un necio. Así que si usted está en medio de un juicio, si usted está en medio de que hubo algún problema, algún incidente entre unas personas, usted tiene que escuchar a ambas al mismo tiempo y ahí pues con la sabiduría del Eterno juzgar de la manera correcta, pero no prestar tampoco el oído a la calumnia. También nos enseña acá estos versículos que si encuentras algo de tu enemigo, llévaselo. Si encuentras algo de tu enemigo por ahí tirado, por ahí extraviado, la actitud correcta es devolverlo. Como ya lo dijimos, no con todas las personas se tiene la misma afinidad, quizás no todas las personas te van a caer bien, te van a caer de la misma manera, pero tenemos que dar ejemplo de que creemos en la Torá del Eterno y tenemos que dar un buen ejemplo. También nos habla sobre no favorecer al necesitado en su pleito. Aléjate de palabra de mentira, no matarás al inocente y justo. En Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Y nos enseña también sobre no aceptar soborno, porque esto pervierte las palabras de los justos. En Proverbios 15:27, asimismo se destruye el que recibe soborno, pero el que aborrece recibir soborno vivirá. Esto es aplicable también para todos.
Bien, posteriormente el Eterno sigue enseñando sobre estas regulaciones, y en este caso habla del año Shemitah. Dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año lo dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Obviamente está hablando de aquel que tenía posesión, el que tenía una tierra, los que eran siervos en casa de su señor, o aquellos que simplemente tenían su casa y no tenían una tierra, trabajaban para otros, no tenían cómo aplicar esto porque no había una posesión de tierra. Sin embargo, aquel que la tuviese sí debía hacerlo, dejar su tierra reposar, de lo que la tierra produjese, eso iba a comer la gente sin restringirle, sin impedirle, sin amenazarle, y de lo que quedase también sus animales iban a comer. Hay muchas explicaciones en relación a esto. Yo veo que lo mejor de esto es obedecer al Eterno Dios, caminar en obediencia a esta palabra. Sí había un renovar de la tierra recobraba su fuerza, recobraba sus nutrientes, pero también se bendecía a otros, a los necesitados, que es algo de importancia que Yeshua hizo mientras estuvo en la tierra, pero que también les enseñó a sus discípulos. Siempre iba a haber necesitados sobre la tierra, y ellos debían caminar en esas obras que el Eterno había creado para que ellos pudiesen bendecir a los necesitados. Y una de ellas era dejar el año Shemitah, descansar la tierra y que ella produjese lo que iba a producir para los necesitados. Luego dice: 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Esto obviamente nos enseña sobre el Shabbat. En este punto dice: 6 días trabajarás y al 7º día reposarás. No está limitando el mandamiento o la regulación a la tierra, a un trabajo, a una empresa, al agua, a la tierra, al aire. No está limitando, simplemente dice: 6 días trabajarás y el 7º vas a descansar, lo que sea, de lo que sea. Por lo tanto, nos enseña que nuestra empresa, nuestro trabajo, debe cerrar las puertas ese día para que ellos o los colaboradores descansen. No solo él, sus hijos, su casa, sino también sus colaboradores debían descansar. Así lo estableció el Eterno, para reposar en él. Luego dice: todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca, sino solo era el Eterno Dios. Más adelante, en otra regulación, él dice: no indagarás respecto a cómo adoraban las otras naciones a otros dioses. Sigue expandiendo esta enseñanza, esta regulación, en no solo mencionarlos por que así se adoraban, sino que solo el Eterno Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Bien, pasado de esto, habla sobre las fiestas de peregrinaje. 3 veces al año me celebraréis fiesta, dice el Eterno Dios. Acá, desde que les da las 10 palabras audibles al pueblo, el Eterno llama a Moisés y empieza a hablarles sobre estas festividades que hasta ahora, o hasta este punto, el pueblo no conocía. Es decir, ellos traían el calendario de Egipto, traían las festividades anuales en Egipto, se basaban en relación a ellos. Su estilo de vida en Egipto fue en base a esas festividades, pero que ahora el Eterno Dios dice: ya no van a ser de acuerdo a ellas, sino que van a ser de acuerdo a estas fiestas. Y aquí les especifica 2 más, recordándole la festividad de Pesaj. Le dice en el verso 15: la fiesta de los panes sin levaduras guardarás. 7 días comerás los panes sin levaduras, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Esa es la principal razón. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Sumamente importante, ya que
al congregarse el pueblo en la ciudad escogida por el Eterno para reunirlos en estas festividades, ellos debían ir con sus manos llenas para celebrar correctamente la festividad al Eterno Dios. Es decir, una fiesta sin nada no es una fiesta. Una celebración para el Eterno Dios sin nada en la mesa no sería una celebración. Debemos prepararnos. Hay circunstancias difíciles, hay tiempos de escasez. Sí es cierto que eso ocurre en el mundo, pero debemos anticiparnos a ello. Con lo más que podamos, con todo lo que tengamos, debemos anticiparnos para celebrar al Eterno Dios en estas festividades. La siguiente que el Eterno habla es de Shavuot. Dice también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. También habla de Sukkot, la primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. El Eterno en estos versículos solo hace una mención. Más adelante va a extender estas festividades. Levítico 23 él habla, en el libro de Números nuevamente hace otras mención, en el libro de Deuteronomio nuevamente hace otras mención en relación a las festividades en las cuales debían dirigirse a Jerusalén para celebrarlas con sus familias, con sus comidas, traer sus primicias, traer sus diezmos de acuerdo al tiempo en la festividad. Acá continúa hablando sobre las festividades, en este caso las primicias de los primeros frutos de la tierra. Ya, y para hacer un aporte importante acá en relación a lo que dice el verso 19 de las primicias de los primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa del Eterno tu Dios. En hebreo esto está escrito como Reshit Bikurei Ad-Mahat, que significa lo mejor de las primicias de la tierra. La palabra Reshit es la primera que aparece en la Torá como un prefijo, como el prefijo Bereshit. Entonces, Reshit significa principio, comienzo, primicia, lo mejor. Entonces, la idea de todo esto es poder darle lo mejor al Eterno, poder entregarle lo mejor de estas primicias, de estos frutos al Eterno Dios. Y eso también tiene que ver con nosotros hoy en día y al momento de celebrar las festividades del Eterno, al momento de nosotros estar y reunirnos para celebrar las convocatorias del Eterno Dios, que nosotros podamos presentarnos con lo mejor. Y de esto quiere decir de aquello que nosotros tengamos, de lo que nosotros poseamos y dispongamos en ese momento específico, nosotros podamos entregarle lo mejor de aquello al Eterno Dios, nosotros podamos honrar de la manera correcta y con lo que nosotros tengamos a la mano al Eterno Dios en las festividades. Bien, lo siguiente que dice es en el verso 20, dice la palabra: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Aquí es importante mencionarlo, detenernos, porque ángeles o enviados, malak, que el Eterno Dios tiene, pero en este caso dice mi ángel y mi nombre está en él, haciendo una mención de énfasis sobre este ángel del Eterno Dios. ¿Por qué dice mi ángel, mi nombre está en él? Obviamente está hablando en relación a Yeshua, está hablando de Yeshua, el nombre de Yeshua, salvación, contiene las letras del nombre del Eterno Dios, la Yod Hei Bat Hei está dentro de su nombre. Entonces en este punto él dice mi nombre está en él. Aquí está hablando sobre uno especial, haciendo diferencia entre el resto de sus enviados o sus ángeles.
Guárdate, dice, significa mire, observa, guárdate, está alerta. Oye, que significa obedecer, escuchar con atención. Exactamente cuando decimos Shema, cuando cantamos el Shema Israel Adonai Eloheinu, es decir, oye, escucha, Adonai Eloheinu. El eterno Echad, que significa escucha y obedeces, y obedece Israel. El eterno nuestro Elohim, el eterno uno es. Acá vemos cómo esta palabra de oír hace énfasis, la palabra hebrea Shema hace énfasis en escucharlo a él. Cuando Yeshua vino sobre la tierra, el pueblo le escuchó, y hoy en día nosotros le oímos a él también. Él envió al Consolador, su Espíritu, para hacernos entender, para darnos el entendimiento, la revelación de todo lo que él habló, pero también escuchar sus palabras. Entonces, en este punto él dice, mi nombre está en él. Hay otras referencias en relación al ángel del Eterno con Yeshua, que hacen similitud con Yeshua, por lo cual entendemos que era Yeshua el Señor quien estuvo delante de ellos y quien iba delante de ellos. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te conducirá hacia el amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, el heveo, el jebuseo, y los exterminaré. Es decir, este fue un camino para ellos. Yeshua vino diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuevamente nos da otra referencia en relación a él. No te postrarás ante sus dioses, ni le rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. Haciendo referencia a los ídolos, las construcciones que se levantaron en esas otras naciones. Bien, continuando con este episodio de la advertencia con respecto a los habitantes kenanitas, como ya bien lo mencionaba mi esposo, dice la escritura que el Eterno entonces lo llevaría a estas tierras del amorreo, del eteo, del fereceo, del jebuseo, y yo los destruiré. Pero el Eterno les anticipa y les dice que no debían de inclinarse ni servir a esos dioses, ni harás con ellos, los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas, dice la escritura. Ellos no debían asimilarse a estos dioses, y a causa de todo esto, si ellos no se asimilaban, si ellos no se inclinaban a estos dioses y cumplían con lo que el Eterno les decía, cumplían con esa palabra, iban a venir buenas consecuencias sobre ellos, los cuales eran que no habría enfermedad en medio de ellos, que no habría esterilidad, que iban a poseer las puertas de sus enemigos y que iban a ser fructíferos. Entonces, el pueblo de Israel debía de estar consciente con esto, y también, como lo dice el verso 32, no debían hacer alianza con ellos ni con sus dioses, y a causa de todo esto, pues ellos iban a gozar de todas estas buenas consecuencias que iban a venir por ellos no asimilarse. Entonces el Eterno Dios ya nos anticipa, el Eterno Dios conoce las circunstancias, conoce las situaciones, y de la misma manera como anticipó al pueblo de Israel, como le dijo qué debían hacer ellos y qué iba a venir a consecuencia y a causa de todo esto, pues de esta misma manera en estos tiempos el Eterno Dios también nos anticipa a nosotros. Así que debemos estar alertas, debemos estar pendientes con no asimilarnos con el mundo, no asimilarnos con esas conductas, no asimilarnos con lo que se ha levantado en este tiempo para decir que aquellas personas que celebran el Shabbat son judaizantes, y de esa manera, pues muchas cosas más. Nosotros creemos en la Escritura, creemos en lo que el Padre Eterno nos enseña y en lo que Él estableció en su palabra, y en el caso del Shabbat, que dijo que sería estatuto perpetuo, y que donde quiera que nosotros vayamos, que donde quiera que nosotros habitemos, debíamos de guardar este día para Él. Así que no estamos judaizando, estamos creyendo lo que dice la palabra, estamos recalcando y vamos en pro en lo que dice la Escritura, en lo que dice la Torá del Eterno, y a causa de nosotros creer en su palabra, creer en su Torá, creer en sus principios, pues de esa manera como el pueblo de Israel iba a recibir
todas esas bendiciones, de la misma manera nosotros también recibimos bendiciones en este tiempo por causa de creer en la Torá del eterno Dios. Luego, en los siguientes versos, para finalizar con el último episodio de este capítulo 23, nos habla acerca de la expulsión de los pueblos idólatras. Y dice la escritura que enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Heveo, al Cananeo, al Eteo de delante de ti. Y no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré los límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a dioses, porque te será tropiezo. Entonces el Eterno acá les promete la expulsión de esos pueblos idólatras. De esta manera finaliza el capítulo 23 y pasamos al siguiente capítulo 24, donde nos habla sobre ese preámbulo también del pacto, y cuando Moisés y los ancianos están en el monte Sinaí. En estos primeros versos vamos a ver cuando los hijos de Israel reafirman el pacto. Como vimos en la imagen anterior, esa frase Naaseh Benisma, vamos a regresar, Naaseh Benisma, significa que antes de que lo digas, obedeceremos. Es decir, otra traducción, cumpliremos todas las palabras que el Eterno nos diga. Antes que nos diga, que nos lo diga, lo obedeceremos. Ya el pueblo ya había hablado esta palabra antes de que se escucharan la voz audible del eterno Dios con las 10 palabras. Ellos les dijeron: haremos todo lo que tú nos digas, es decir, obedeceremos antes de que nos lo digas. Acá, en ese caso que lo vimos en la porción anterior, el pueblo luego tuvo miedo, le dijo a Moisés: sube tú, habla tú con el Señor, y lo que el Señor te diga, nosotros lo haremos, también haciendo referencia a esta palabra. En este punto, entonces, al capítulo 24, Moisés desciende de hablar con el Eterno para dar a conocer las palabras al pueblo. Pero también le dice que después debía subir él con Nadab o los 70 ancianos para reunirse nuevamente con él. Entonces le da la directriz de que solo Moisés debía acercarse y ellos no se iban a acercar. Moisés habla con ellos, le da a conocer estas regulaciones que acabamos de ver, y ellos nuevamente cumpliremos todas las palabras que el Eterno nos ha dicho. Naaseh Benisma, que también significa antes de que lo digas, obedeceremos. Y escribió Moisés todas las palabras, y levantándose temprano construyó un altar al pie del monte. Y dice que levantó 12 columnas o 12 estelas según las 12 tribus de Israel. Estas estelas, para que se entienda, no tenían una figura de hombre, no tenían una figura de el líder de la tribu en aquel tiempo, el anciano representante, el príncipe de la tribu. No, era simplemente unas piedras puestas sobre otra en representación de las 12 tribus. Y dice que envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificios y becerros, ofrenda de paz ante el eterno Dios. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Esto lo podemos ver como Moisés hizo estas cosas en base a lo que ya el Eterno había estado conversando con él, le estaba instruyendo, lo estaba enseñando. Acá vemos cómo esta sangre representa pacto en este punto, luego de esas regulaciones y de la respuesta del pueblo. Mateo 26-28 dice: porque esto es mi sangre del pacto renovado, o del nuevo pacto, traducido en la versión Reina Valera, que en hebreo es Brit Hadashah, es decir, un pacto renovado.
que está basado en Jeremías 31, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Luego de esto dice que Moisés subió al monte llamándolo el Eterno. Le dijo a Moisés: sube al monte ante mi presencia y permanece allí, y te daré las tablas de piedra con la Torá y el mandamiento que he escrito para instruirles. Y se levantó Moisés y también fue Josué, y subió Moisés al monte de Dios. Y él había dicho a los ancianos: quedaos aquí, de acuerdo a la instrucción del Eterno. Moisés fue obediente al pie de la letra. Quedaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Mirad, Aarón y Hur están con vosotros. Quien tenga asuntos, acérquese a ellos. Hur fue aquel que estuvo con Aarón en el monte con Moisés, ayudándolo a levantar las manos cuando Josué estaba peleando con los amalecitas en el valle. Él fue el que lo acompañó, fue su compañero de batalla de intercesión en ese punto, y él le da la instrucción: aquí están Aarón y Hur, para que atiendan todo asunto que tenga. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. ¿Por qué sube Moisés? Él va para retirar las arras o el contrato, la garantía de ese pacto del Eterno con su pueblo. Es decir, de manera física les iba a entregar unas tablas para ratificar ese pacto. La gloria del Eterno dice que reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Aquí vemos también cómo fue al 7º día. Pudo haber sido Shabbat, no tenemos el día correcto si fue en Shabbat o no, solo que pasó 6 días. Y aquí nos deja también una enseñanza. A veces siempre queremos que el Eterno Dios nos responda de una vez. Siempre queremos, vamos con la intención de orar al Eterno y que el Eterno nos hable de una vez. Pero acá vemos cómo entre una coma y otra pasaron 6 días de tiempo, Moisés esperando que el Eterno Dios le hablara, que le respondiese. Y nosotros queremos hoy día que nos hable, ya. Debemos primero inquirir en su presencia, permanecer en su presencia, estar ahí para solo atender a su voz, para responder a su voz. Como aquel que se para a la puerta a esperar la llamada de su Señor, así debemos estar ante el Eterno Dios, esperando su llamado, esperando su voz para verla y oírla. En medio de la nube, pero la apariencia de la gloria del Eterno en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Para Moisés no era como fuego consumidor, para los hijos de Israel sí era como fuego consumidor. Para las tinieblas el Eterno es como fuego, como martillo, como fuego para consumir toda obra de las tinieblas. Para nosotros es regocijo, es misericordia, es gozo, es paz, es amor. A los ojos de Moisés el Eterno parecía diferente, y aquí vemos cómo para Israel se veía de otra manera. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. A los ojos o en el tiempo del pueblo, Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Pero en este punto Moisés accesa a la dimensión de lo eterno. Para él no fueron 40 días, para él no transcurrió un periodo de tiempo determinado. En el mundo el tiempo seguía transcurriendo, pero para Moisés no había tiempo. Él estaba fuera de tiempo al estar en la dimensión de lo eterno. Entonces debemos entender esto también, porque Adán desde un principio el Eterno Dios lo crea y él podía habitar o accesar en las dos dimensiones, estar en la dimensión de lo eterno, pero también moverse sobre la tierra. Cuando él peca, cuando él desobedece el mandato del Eterno, se crea la separación, impidiendo así que él pudiese ahora moverse en la dimensión del Eterno, y viene un tiempo limitado sobre su vida, lo que se tradujo como muerte. Esa separación es la muerte
nos enseña la palabra, pero que está también sujeta a un tiempo limitado de permanencia sobre este ámbito terrestre. A Moisés en este punto estaba en la dimensión de lo eterno. Y es lo que Yeshua vino a hacer para nosotros, restaurar esa condición que Adán tuvo en el huerto. No solo la autoridad, no solo la relación, la cercanía con el eterno Dios, sino también el poder movernos en esa dimensión, que será a plenitud con su segunda venida cuando reinemos con Él, pero que tampoco está limitada a hoy, a que hoy también podamos accesar. Esto va a ser como el Eterno lo quiere, porque asimismo lo establece con el pueblo. Le dice, ustedes llegarán hasta ahí, pero Moisés va a acceder hasta esta dimensión. Entonces esto también es por voluntad del Eterno. No es porque yo voy a entrar en la presencia y voy a salir de la presencia. Yo voy a entrar y a salir. Yo voy a entrar en lo eterno y no, me voy a transportar a otro lugar. No es por nuestra voluntad, es por la decisión del Eterno Dios. Pero debemos estar conscientes y creer de que así es posible debido al sacrificio de Yeshua y de su restauración. La restauración de todas las cosas inició con la muerte del Mesías. Él empezó a restaurar todas las cosas y está siendo retenido arriba hasta que eso sea pleno y entonces pueda venir. Una de esas cosas es poder accesar en la dimensión de lo eterno. Bien, de esta manera entonces queremos finalizar la enseñanza haciéndoles entonces este recordatorio y esta reflexión de que todo lo que el Eterno nos deja en su Torá, todo lo que nosotros estudiamos en la Torá del Eterno es por algo, tiene un propósito y tiene una enseñanza para nuestras vidas. Así que en este día, en el día de hoy, el Eterno pues quiso enseñarnos, quiso instruirnos en relación a nuestras responsabilidades, en relación a cómo nosotros manejarnos en la sociedad, a cómo nosotros debemos de aprender a restituir, en cómo nosotros también tenemos que ser ese ejemplo y ese testimonio para otros, para aquellos que nos ven, para aquellos que saben que creemos en la palabra y que deben de visualizar en nosotros ese testimonio y esa aplicación de la Torá y de las Escrituras. De esta manera, entonces, finalizamos con la enseñanza. Bien, para finalizar, igual quiero responder una pregunta que nos hicieron acá, que también está dentro de los mandamientos y bueno, por obviamente lo extenso, pasamos por alto ese versículo, pero igual lo voy a mencionar respondiendo también la pregunta. Una de ellas, ella dice que no cocerás el cabrito con la leche de su madre o no guisarás el cabrito en leche. Esto fue entendido o interpretado por los rabinos de no comer carne junto con leche o algún derivado de la leche. No lo dice exactamente así la palabra, solamente no guisar el cabrito con la leche de su madre o comer con la leche de su madre. Sin embargo, se interpretó de no mezclar ningún tipo de carne con ningún tipo de lácteos, sea leche, sea queso, sea algún derivado de los lácteos. Bien, científicamente o médicamente esto tiene sentido porque la carne tarda mucho para ser digerida, tarda mucho para ser procesada por nuestro cuerpo y la leche aminora la acidez de los jugos gástricos. Sumado a comer carne con leche, entonces este proceso de digestión de nuestro cuerpo se tardará mucho más, afectando así nuestro funcionamiento. Esa puede ser una de las razones médicas. Sin embargo, entonces, repito, el Eterno dijo, no cocerás el cabrito con la leche de su madre. Pero no dijo específicamente que no debían comer ningún tipo de carne con ningún tipo de lácteo. Fue interpretado y entendido así por los rabinos. Pero como lo acabo de mencionar también, médicamente tiene sus beneficios y tiene sus razones. Bien.
Bien, ahora sí, habiendo finalizado la enseñanza, queremos extender un saludo a las personas que nos acompañaron el día de hoy, hasta donde tenemos la posibilidad de ver. Simone Rocha, un gran abrazo para ti, Simone, un saludo desde Brasil. Gracias por habernos acompañado una semana más, ya eres también parte de nuestra familia. Por supuesto, también queremos extender un gran abrazo y un saludo a Johnny Muñoz desde Viña Marina, Caldas, Colombia. Un abrazo, bendiciones para ti, Johnny, y para toda tu familia. También queremos saludar a Maye Arrieta Molero. Gracias, Maye, por habernos acompañado el día de hoy. Y no queremos despedirnos, no queremos irnos sin antes recordarles también que pueden seguirnos, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Ministerio Altares de Adoración. Si usted no tuvo la oportunidad de ver algunas de nuestras enseñanzas, pues allí puede buscar algunas para ya anteriores, incluso del año anterior. También estamos actualizando las enseñanzas y por allí puede tener material de estudio, puede usted tener la posibilidad de ir estudiándola para allá en el transcurso de la semana a través de esos videos. Y pueden estar pendientes también de nuestro Facebook, de nuestra página acá en el Facebook, que estamos también subiendo en el transcurso de la semana alguna información que usted le puede compartir con otros. También estamos subiendo comentarios en relación a la parashá. Bien, una palabra más, permítame, con relación al tema de la carne y la leche. La carne no tiene la capacidad de mezclarse junto con la leche dentro de nuestro cuerpo. Voy a estar respondiendo un poco más en la pregunta, lo voy a estar dejando por escrito para que quede ahí, en relación a la incompatibilidad de la mezcla de la carne con la leche. Pero también quiero mencionar que la leche se ha enseñado, se ha publicitado, se ha hecho toda una estrategia de marketing en relación a este tema de la leche, de que usted tiene que darle leche de vaca a su hijo, tiene que criar a su hijo con leche, darle todos estos derivados, cuando el Eterno nunca nos deja una instrucción como esa en la palabra. No vemos por ningún lado una instrucción como esa, ni seña de esa instrucción, y no es necesaria. Y de hecho se ha comprobado científicamente que no es necesaria la leche de vaca para nuestro sustento, para nuestro alimento, para ningún tipo de fortalecimiento. Ha sido toda una estrategia de marketing, pensando en el dinero, para publicitar y vendernos el consumo de la leche y sus derivados. Repito, los niños crecen muchísimo más sanos cuando se alimentan directamente del alimento de su madre, de la leche materna, porque así lo estableció el Señor, así lo diseñó el Señor, y no diseñó a la vaca, no le dijo a la mujer, no le dijo a Eva, tú te vas a reproducir y te voy a dar tantas vacas para que las vacas le den alimento. No lo dijo así. Entonces, repito, voy a estar escribiendo un poquito más para que lo pueda leer. Shabbat Shalom para todos, bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Gracias por todos sus comentarios. También gracias, profeta Simone, por acompañarnos, y a todos los que nos estuvieron viendo. Recordándoles también que les hacemos llegar a su correo electrónico las diapositivas de nuestra enseñanza para que tengan la oportunidad también de reforzar, de estudiar y de compartir. Nos vemos el próximo sábado, igual 9 de la mañana, hora de Ecuador. Shabbat Shalom para todos.